La ansiedad es una emoción que surge para avisarnos de algo del futuro de lo que tenemos que hacernos cargo. A medida que tú más traes tu mente al presente, te vas a ir dando cuenta que estos pensamientos se les va bajando el volumen, que empiezas a ver a través de las cosas con mayor claridad. Y entonces en esta práctica de volver y volver al presente, tenemos menor ansiedad y menor angustia o arrepentimiento. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando sientes que te va a venir una crisis de pánico o angustia? Lo mejor que puedes hacer. En este episodio vamos a hablar sobre cómo aprender a calmar tu ansiedad. Para eso invité a Isidora Camus, coach ontológico y experta en meditación y mindfulness. ¿Cómo está, Isi? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Todo bien por acá. Me gusta partir haciendo preguntas de respuesta rápida o simple. Entonces, de repente, contestar sí o no o una respuesta súper cortita, ¿te parece? Vamos. Dale, entonces la primera pregunta sería, ¿es la meditación más efectiva que los ansiolíticos al momento de tratar la ansiedad? Wow. Vamos con la controversia así de Exacto, una. al tiro. Es una pregunta compleja y yo creo que hay que responderla con mucha responsabilidad. Ujú. Diría que es caso a caso, eso te diría, que depende muchísimo de la persona, depende del nivel en el que se esté tratando el tema de la ansiedad. La meditación no es un remedio, que a Ujú. veces se trata como que fuese una especie de remedio que podemos adquirir para mejorar cosas. La meditación es una práctica y es una práctica que nos ayuda a llevarnos mejor con la vida. Entonces podemos enfrentar o afrontar las situaciones mejor, pero no es algo que vamos a recetar para trabajar con algo. ¿Podría ser entonces, podría ser para cierta gente mejor que un Para- ansiolítico? Sí, para ciertas personas podría ser, sobre todo cuando hablamos a largo plazo. Es más sostenible Perfecto. en el tiempo. ¿Se debería enseñar la meditación en los colegios? Sí, sí, con mayúscula, absolutamente. Sí. Y ahí, si es así, ¿a qué edad se debería partir meditando? Yo te diría que desde muy chicos, desde lo antes posible, porque la meditación es simple, es un trabajo con tu cuerpo, con tu respiración, con lo que te rodea y creo que nos entrega herramientas que nos permiten relacionarnos mejor con nuestra experiencia y con las personas que nos rodean. Entonces, en los primeros años de formación, bueno, es mucho más fácil que después sea también un hábito, esa práctica en tu día a día. Entonces, sí, Ujú. mientras antes, mucho mejor. Oye, ¿crees que la ansiedad está aumentando cada vez más en la gente? Sí, tengo la percepción de que va aumentando y va aumentando también a medida que el ritmo de la vida y este mundo va creciendo como de forma muy acelerada. Ujú. ¿Y son nuestros hábitos diarios uno de los grandes responsables de la angustia y la ansiedad? Sí, y diría que en parte nuestros hábitos nos permiten em, vivir mejor o relacionarnos mejor con lo que nos rodea, pero también hay factores externos que nos están un poco como acorralando o empujando a vivir ciertas experiencias que nos crean angustia o ansiedad. Eso me gustó, lo vamos a tocar después entonces. Y la última pregunta rápida sería, ¿la ansiedad afecta en tus relaciones personales? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y ahora para desarrollar todo esto un poco más, eh, siempre he escuchado que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es en el fondo exceso de pasado. ¿Qué pensáis tú? Desde el mundo del mindfulness responderíamos que sí, que la ansiedad tiene que ver con este viaje que hace la mente hacia el futuro y en esta necesidad que surge de empezar a controlar o querer tener certeza de cómo va a ser ese futuro que se está acercando, surge la emoción de la ansiedad y la depresión, en el fondo, tiene que ver con estos pensamientos rumiantes que tenemos de masticar y masticar el pasado, pasado que vamos o viajamos y no podemos cambiar o transformar, y en el fondo nos deja prisioneros en ese sitio, como sin posibilidad de movimiento. Y aparte de eso, ¿qué es la ansiedad para ti y lo que hablamos recién? ¿Qué causas externas son las que están causando, valga la redundancia, la ansiedad, digo? Bueno, es que la ansiedad y el estrés, que siempre abordo esto, que tienen mala fama. Sin embargo, todas las emociones tienen un rol en nuestra vida. Ujú. El problema surge cuando estas emociones están un poco fuera de control o se vuelven crónicas y entonces se despiertan o nos visitan, no necesariamente cuando hay algo real o verdadero para que ellas vengan. Voy a explicar un poco eso. La ansiedad es una emoción que surge para avisarnos de algo del futuro de lo que tenemos que hacernos cargo.
Abrir nuestros Perfecto. ojos, nuestras alertas, hay algún peligro, algo, y empezamos a abrir estas antenitas y decimos, ok, hay algo que tengo que mirar. Pero Ujú. cuando siempre se despierta y no necesariamente hay algún peligro o algo de lo que tengo que hacerme cargo, empieza a ser poco funcional en nuestra vida. Entiendo, entiendo. Entonces sería el exceso de ansiedad el problema, o la ansiedad crónica. Diría que es la emoción crónica, que en el fondo me lo imagino como un árbol que empieza a echar raíces dentro de nosotros y después Ujú. es muy difícil sacarlo o moverlo. O sea, yo estuve mucho tiempo con ansiedad y de hecho fue tan terrible, entre comillas, que era como adictivo incluso, porque cuando no sentía esta sensación, como que yo mismo me la provocaba. Entonces era Mm. algo muy raro. Pero, en fin, para mí por lo menos fue dejar de pensar en el futuro y traerme más al presente. Pero ¿cómo la gente en el fondo puede vivir más pensando en el día a día o en el hoy? Porque siento que todo o mucha gente está pensando demasiado en el futuro, demasiado de repente porque no les gusta su vida, no les gusta su trabajo, están trabajando lunes, martes y ya están pensando qué voy a hacer el fin de semana o quiero que la semana pase rápido. ¿Cómo podemos vivir el día a día? Esa es la pregunta, o más en el presente. Tiene que ver con la relación que tenemos con nuestra vida. Todos los temas que trajiste es, por un lado está este mundo que está más acelerado, pero a mi juicio creo que también había una transición desde el ser hacia el Ujú. hacer y en esta veneración del hacer para alcanzar y yo siento que puedo controlar todo y entonces en este control empiezo constantemente a estar planeando el futuro. Ahora, planear el futuro no tiene nada de malo. El tema es cuando nos pasamos la vida planeando lo que viene y nos perdemos y nos vamos saltando lo que está enfrente de nosotros. Sobre todo cuando se generan esas emociones que en algún punto se vuelven incómodas y son poco hábiles para que podamos movernos en el espacio de nuestra vida, día a día, relaciones interpersonales. Entonces, creo que eso es como lo que empieza a complicar el escenario. Ahora, traernos al presente es muy interesante de mirar. Nosotros solo tenemos el presente. Ujú. Físicamente, nuestro cuerpo solo puede estar en el presente. Segundo a segundo, es el único lugar en el que está. Es esta mente la que empieza a viajar y tiene esa posibilidad de irse al futuro o al pasado. Y tenemos que empezar a entrenarle y decirle, hey, ven al presente, quédate aquí, conecta con lo que hay en el aquí y en el ahora y siéntate con eso. Sin embargo, cuando hay elementos como nuestra vida en general, relaciones interpersonales, trabajo, que tal vez no nos satisfacen, la tendencia de la mente va a ser a escapar de ese momento presente y ahí empieza la huida Ujú. mental y la búsqueda de estar en otro sitio. Te entiendo, perfecto. Oye, lo otro que siempre he escuchado mucho es que hay que estar vibrando más alto, una frecuencia más alta. Entonces pensaba de repente, ¿es este exceso de ansiedad o estas crisis de pánico o angustia, uno está vibrando más bajo por eso? ¿O al revés, cuando uno está vibrando más bajo como que le da acceso a poder tener una de estas crisis? Sí, esto de la vibración igual también digo, lo tomamos con mucho cuidado porque la forma en que a mí me gusta pensarlo es Ujú. vibrar alto es cuando nos sentimos expansivos. ¿Ya? Esa es la vibración alta, cuando la energía se mueve hacia arriba y podemos fluir y movernos. Entonces, por ejemplo, si nosotros apretamos el cuerpo, vamos a contraer todo y tenemos más peso, como que nos vamos hacia abajo. Entonces, esa vibración es un poco más baja, pero bajo no es igual a malo, sino que es más bien igual a densidad. Ok. Porque muchas personas piensan, si es que hay alguien que no está escuchando, por ejemplo, que está muy conectado a emociones de ansiedad o emociones de angustia o de tristeza, puede decir, estoy vibrando bajo y esto es negativo. Es más bien, esta vibración baja lo que hace es que trae un componente de aprendizaje, un aprendizaje que nos puede ayudar a movilizar esa energía hacia un espacio más expansivo. Pero es un tema de polaridad más que de bueno o malo. Ok. Entonces, sí, estas energías o estas emociones nos bajan, que incluso si pensamos en el cuerpo, la expresión de la alegría es abierta y hacia arriba, y la de la tristeza nos hacemos bolitas y nos achicamos y nos vamos hacia abajo. Entonces, Ujú. es baja, comillas, vibración y alta vibración. Te diría que tiene mucho que ver con tanto la energía como la disposición corporal de la emoción que estamos viviendo.
Entonces, pero cuando estamos vibrando alto, ¿es menos probable que tengamos angustia? Eso Sí. no me quedó muy claro, ¿sí? Ok. Sí, diría que es menos probable porque en el fondo la energía tiene un flujo distinto. Por eso te mostraba como el tema del cuerpo, porque cuando el cuerpo está en esa disposición, tenemos más preponderancia a conectarnos con ese tipo de emocionalidad. De hecho, si nosotros queremos empezar a hacer cambios emocionales, algunos aspectos del coaching, miran esto de cambiar la postura. Si yo estoy todo el día caminando con los hombros hacia abajo y hacia adelante, ¿qué pasa si los muevo hacia atrás y los abro? Cambia la manera en que me relaciono, cambia la forma en que me siento y todo eso puede modificar la manera en que me muevo en el mundo. De hecho, me acuerdo haber leído que cuando uno está en posturas más cerradas, empieza a generar más cortisol. Entonces, por lo que no saben, el cortisol es la hormona del estrés, dicen por ahí. Efectivamente. Porque el cuerpo es, la forma en que a mí me gusta imaginarlo es un radar. El cuerpo, imaginarlo como que está lleno de sensores. Entonces, cada postura, cada movimiento, cada sensación va a informar algo. Y esa información va a darle un significado posterior a la experiencia que estamos viviendo en ese momento, en ese segundo. Súper. Entonces, ¿cómo podríamos elevar nuestra vibración? ¿Alguna práctica o algo? Diría hacernos cargo, eso es lo primero, y quizás creo que por eso a veces se hace difícil llegar a ese punto, porque está la toma de agencia, hacernos cargo de hacer un inventario. ¿Cómo es mi vida? ¿Qué tan satisfecha estoy con mi vida? Y si es que, no sé, pongo una línea del 0 al 10 y digo, ok, 4, y me gustaría estar más cerca del 8, 9 o el 10. Bueno, ¿cómo me vivo mi vida? ¿Cuáles son las cosas que hago desde que me despierto hasta que me voy a acostar? Físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Cómo nutro este ser que soy? Y entonces, si no estoy satisfecha con este resultado, ¿qué cosas de ahí puedo empezar a cambiar? Y ahí puedo empezar a hacer nuevos hábitos y con esos nuevos hábitos moverme hacia una mejoría en el día a día de la forma en que estoy viviendo. Ujú. Buenísimo. Sí, de ahí tengo varias preguntas sobre los hábitos, así que ahí te vamos a preguntar. Oye, y pasando un poco a la meditación, ¿cómo la meditación nos puede ayudar? Porque hay gente que dice, no voy a estar meditando, tengo demasiado ruido, me siento y se me vienen mil pensamientos a la cabeza, que el trabajo, que los niños, que lo que sea. Entonces, ¿cómo la meditación nos puede ayudar a la ansiedad? Ahí hay dos puntos importantes. El primero es, si yo soy alguien que tiene mucha ansiedad, y esto se siente en el cuerpo y en la mente, si la ansiedad es muy alta, la meditación en términos de quietud, imaginando la meditación formal, de sentarme y estar quieto y respirar, no siempre es lo que recomendamos. Okay. ¿Por qué? Porque si imaginamos que viene una bola de nieve que se está como acrecentando y acrecentando y acrecentando, y decimos como, no, para aquí, es demasiada la fuerza que hay que hacer para detenerla. Perfecto. Entonces lo que necesitamos hacer es movilizar esta energía de la ansiedad que se ha ido construyendo una arriba de otra en nuestro cuerpo, tenemos que disiparla. Entonces ahí puede ser salir a correr, bailar, mover el cuerpo, soltar, mover las manos, simplemente como mover el cuerpo de arriba hacia abajo, y con eso vamos disipando la energía, y luego de eso podemos invitar a una meditación más formal de sentarse. Ahora, Perfecto. si la ansiedad no es tanta, la meditación sí nos puede ayudar, y como te decía al principio, es de largo plazo. La meditación es una práctica de largo aliento. No es cuántas veces voy a meditar para que se me pase la ansiedad. Es como es como la ida al gimnasio o hacer un deporte. Si yo cuido mi cuerpo y digo que quiero estar sana y tener flexibilidad y movimiento, yo voy a ir idealmente a lo largo de toda mi vida. Lo mismo es con la meditación. Entonces, esta práctica nos ayuda porque nos enseña, sobre todo el mindfulness, porque hay distintos tipos de meditación, pero acotándonos al mindfulness, que es la atención plena, nos invita a decir, hey, ven, trae tu mente al presente. Tal vez hay pensamientos de incomodidad. Tal vez empieza a venir todas las preocupaciones. Pero a medida que tú más traes tu mente al presente, te vas a ir dando cuenta que estos pensamientos se les va bajando el volumen, que empiezas a ver a través de las cosas con mayor claridad. Y entonces en esta práctica de volver y volver al presente,
nos empezamos a encontrar fuera de la práctica, fuera del cojín, como decimos los meditadores, nos empezamos a encontrar continuamente más presentes. Y en esa mayor presencia tenemos menor ansiedad y menor angustia o arrepentimiento o sentimientos más relacionados con la mente en el pasado. ¿Tenemos todos la capacidad para poder meditar? Sí, qué buena pregunta. Sí, porque Es que yo se tengo repite mucha gente mucho. que me dice que no. No, no puedo. No, no puedo. Se repite mucho eso, como, y si, no, es que yo no puedo meditar, meditar no es para mí. Y la verdad es que la meditación es para todos. Como te decía al principio, obviamente, estamos, sobre todo en Occidente, en un mundo tan sobreestimulado que decir, ya, me voy a sentar a meditar hoy día 30 minutos por primera vez y quedarme en la quietud, no siempre es la mejor forma de entrar al mundo de la meditación. Podemos partir paulatinamente. Pero esa capacidad está en todos nosotros porque nuestro cuerpo efectivamente está siempre en el presente. Por lo tanto, es la mente la que tiene que quizás ir aprendiendo un poco más de este cuerpo que sabe estar en presencia plena. Ujú. Pero no me quedó claro, entonces, ¿cuál sería la mejor forma para partir a meditar? ¿O partir meditando? De a poco, diría, sobre todo si es que yo tengo una vida que tiene mucho movimiento, ¿Ya? que siento que mi mente está continuamente ocupada por pensamientos y soy el tipo de persona que diría, meditar no es para mí, partir con 1 minuto. Ujú. Y después aumento a 2 minutos, y después a 3 minutos, y voy construyendo este espacio en el que la quietud comienza a volverse natural. Porque si pensamos que estamos continuamente haciendo o pensando que tenemos que hacer, porque es la manera en que podemos movilizarnos o nos puede ir mejor o somos suficientes, porque esto está ligado a creencias que hemos, en el fondo, albergado desde que éramos muy pequeños. Si es que esas son las creencias que yo tengo, yo voy a querer estar haciendo constantemente y la meditación es contraria a eso, es siéntate, a hacer nada y a estar con tu respiración y sentirla y no hay nada más que hacer. Y eso puede ser muy incómodo si es que es la vida que, o sea, si es que la vida que vivo no se condice con esa forma. ¿Hay alguna forma de callar esas voces que uno tiene cuando está meditando? Sobre todo cuando uno está partiendo. Y además que la gente, o estamos acostumbrados como sociedad de querer todas las cosas de inmediato. Entonces como que uno se puede sentar este minuto que dices tú y uno le funciona, es como que, no me funcionó. Chao. Entonces, ¿cómo va a hacer eso para callar nuestra mente y para poder partir? La idea es hacernos amigos de nuestra mente. La forma en que nosotros vemos que esta voz va bajando el volumen no es callarla, sino que es decirle más bien como, hey, te escucho, me doy cuenta que estás aquí, sin embargo, en este momento yo me voy a enfocar en mi respiración, vuelvo a ti en un ratito más. Y Perfecto. al principio va a venir cada vez más fuerte, hasta como escúchame, escúchame, escúchame. Sin embargo, si decimos sal de acá, vuelve con más fuerza. Entonces la idea es ser amistosos, como te veo, pensando, me gusta pensarlo como si tuviésemos un niño al frente, como te escucho, dame un ratito y ahora en un rato más me hago cargo de esto. Pero en este minuto estoy haciendo otra cosa. ¿Hay algún caso donde la meditación no sea recomendada? Cuando hablamos o pensamos en temas de trauma, ¿Ya? hay que tener mayor cautela con el uso de la meditación porque los traumas están albergados muchas veces en el cuerpo en términos muy sensoriales y la meditación es una práctica que ingresa al cuerpo y nos conecta con las sensaciones. Entonces puede abrir recuerdos o puede abrir sensaciones. Entonces, si es que hay personas que están conscientes de que han vivido traumas importantes, traumas con T grande, como decimos también. ¿Cómo fue eso? No escuché bien. Traumas con T grande o con T pequeña, en el fondo. T grande, porque, ok, lo entendí. Okay. porque hay traumas y traumas, ¿no? Entonces, si yo estoy consciente de que he vivido traumas grandes y voy a empezar la práctica de la meditación, es importante que el guía maneje esta meditación trauma informada para poder sostener ese espacio si es que algo se gatilla o hay algún tipo de reacción que la meditación en el fondo puede despertar. No es que no sea recomendado, pero hay que tener mayor cautela. Se entiende. Sí. Oye, aparte de la meditación, ¿la respiración nos puede ayudar a bajar esa ansiedad o esa tensión o angustia?
Sí, absolutamente. Cuando pensamos, como tú dijiste que habías vivido mucho tiempo con ansiedad, diría como, Ujú. quizás hacer memoria. ¿Cómo era la respiración cuando experimentabas ansiedad? O sea, yo no sabía respirar. De hecho, era rápida, era muy corta, rápida, era más como de aquí. Y, y no. O sea, de hecho, cuando empecé a hacer ejercicios de respiración, me di cuenta como, no sé respirar. Así que sí, pero cortito y rápida. Sí, y tú y la mayoría de nosotros no sabíamos o no sabemos respirar. Entonces, Ujú. cuando miramos el mundo emocional, no solo la ansiedad, nuestra respiración cambia con cada emoción. En este caso, la ansiedad quizás es más cortita, más acelerada. En la de la tristeza hay una inhalación más corta y la exhalación es más larga. Entonces, esta respiración, yo siento que va marcando el ritmo de la vida, va marcando el ritmo de la experiencia, porque continuamente, cuando ocurre algo en mi vida, mi respiración cambia. Y eso le informa a mi cerebro si esta es una reacción de felicidad, o de temor, o de tristeza, o de preocupación. Entonces, lo que, lo que se hace hoy día con la respiración es, como nos dimos cuenta que ella, de forma autónoma, va regulando la experiencia, nosotros entramos y decimos, ok, pero también, además de ser autónoma la respiración, es algo que yo puedo regular. Entonces la voy a Ujú. usar a mi favor para poder autogestionarme emocionalmente. Si la respiración de la ansiedad, por ejemplo, es cortita y rápida, la manera de trabajar con eso es intentando que cada vez sea más larga y más profunda y que baje desde el pecho hacia el abdomen. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando sientes que te va a venir una crisis de pánico o angustia? Lo mejor que puedes hacer, si hay alguien al lado tuyo, comunicarlo. Ujú. La conexión es clave, 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 clave. Las crisis, ya sea de pánico, de angustia o de ansiedad, son algo que te aísla un poco, te separa. Es tan personal, es tan interna. Las personas que hemos Ujú. tenido alguna, es algo tan difícil incluso de describir lo que está pasando. Entonces, si hay alguien al lado, comunicar. Me está pasando esto, tal vez esto es lo que necesito de ti. Si es que todavía no llega como el rush más alto y tengo ese espacio de comunicación, la persona que está al lado mío o las personas, comunicar para que puedan contenerme y sostenerme. Y luego de eso, hay distintas técnicas. Están técnicas como, por ejemplo, cambiar de espacio. Si yo estoy en mi casa y me empieza a venir una crisis en la cocina, moverme de la cocina al comedor o de la cocina al baño. ¿Por qué? Porque eso hace que mi cerebro, que ya estaba en un ambiente, tenga que adaptarse a un ambiente nuevo. Entonces me saca un Ujú. poco de la crisis y lo invita inconscientemente a que empiece a conocer otro espacio. Perfecto. Nombrar cosas que puedo ver. 3 cosas que puedo ver. Ah, en el ¿Por qué? momento. En el Ok. momento. Y si estoy con alguien, mejor. Como, hey, oye, dime 3 cosas que puedes ver. 3 cosas que puedes oler en este lugar. O, oye, ¿qué onda tu ropa? Cuéntame, toca tu ropa. ¿Cómo es la textura de la ropa? Entonces, es tratar de cortar Ujú. esa línea de pensamiento que está viniendo y tratando de secuestrarme, que eso es lo que pasa. Es una corriente de pensamiento que te secuestra de ti mismo y toma control. Entonces es tratar de cortar eso y decir, ok. Y con esa agencia de nombra 3 cosas que puedes ver, los sentidos son fundamentales. Yo traigo a la persona a que haga algo y entonces estamos, de cierta manera, combatiendo ese pensamiento, esa línea de pensamientos que me quieren robar y quedándonos en el lugar. Grounding, como haciendo esa técnica Ujú. de enraizarnos en este espacio, nombrando lo que está en el espacio aquí y ahora, enfrente tuyo. Dale. ¿Y qué pasa si estamos solos y estamos, no sé, en un avión, en un auto? Sí, si estamos solos y somos personas que sabemos que esto nos pasa, lo que yo Ujú. siempre les digo es notas en el celular. Es algo que a mí me lo dijeron en algún minuto y me sirvió harto. Es abrir una nota y escribir. Y escribir el ejercicio 5, 4, 3, 2, 1, que es 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes escuchar,
3 cosas que puedes oler, 2 cosas que puedes tocar y una cosa que puedes saborear. Entonces, cuando yo siento que viene la crisis, tomo mi teléfono, abro la nota y digo, esto es lo que tengo que hacer. O abro la nota y pongo el otro, cambiarme de espacio. Ya, me cambié de espacio. Después que me cambié de espacio, empiezo a nombrar 3 cosas que puedo ver, 3 cosas que puedo oír. Ya, 3 cosas que también puedo, no sé, saborear u oler. Y después digo, ya, ahora quizás me quiero regular un poco más. Si me quiero regular un poco más, lo que puedo hacer es agregar, por ejemplo, un aroma, un aceite esencial. Entonces, cada vez que a mí me viene la crisis y empieza a descender, traigo este aceite y con ese aroma me conecto y digo, ok, este aroma es el aroma de la seguridad, el aroma de que todo está bien, y empiezo a condicionar mi mente, como esta técnica de Pavlov, que condicionaba a los perros. Condiciono mi mente que con esta esencia o este aroma estoy bien, estoy seguro y esto está pasando. Y después con el tiempo, después solo abro la esencia, por ejemplo, y ya mi cerebro entiende que estamos bien y que estamos seguros. Súper. ¿Hay alguna técnica o alguna forma? Porque hay mucha gente que le viene esta crisis, como te decía, en autos o aviones, o hay otras que, no sé, ciertas experiencias o los olores incluso, les da susto y les provoca estas crisis. ¿Hay alguna forma de cortar eso? Porque en el fondo si te pasa en un avión, por ejemplo, obviamente uno se va a predisponer cada vez que vuela a que te pueda pasar. Entonces, ¿cómo de repente poder cortar eso? Si es que esto es algo recurrente, porque es distinto si me pasó una vez porque hubo un evento que gatilló y nunca más se repitió. Pero si esto es recurrente, esta sensación lo que está haciendo es mostrarme que hay algo no resuelto en mí. Hay algo que se gatilla, que es diferente una crisis de pánico que una crisis de ansiedad, pero si hay algo que se está gatillando, ya sea de pánico o de ansiedad, varias veces, es porque hay algo dentro de mí que necesita ser revisado. Entonces, la manera en que te diría que podemos cortarlo, tenemos estas técnicas en el lugar, que es trabajar con la respiración o trabajar con aromas o nombrar elementos, pero si yo quiero trabajar a largo plazo, hay un tema más de ir a sentarme tal vez con un terapeuta y ir a conversar de cómo está funcionando mi mente, cómo se están concatenando mis pensamientos, de qué forma estoy interpretando la realidad, que me gatilla esto o me gatilla otra cosa, por qué, cuál es la relación quizás que hay con el auto y el movimiento, o con el avión, etcétera, que está haciendo que yo me sienta de esta manera. Oye, al principio también hablamos de que los hábitos influyen mucho en la ansiedad y en estas crisis. Entonces, ¿cuáles hábitos crees, sobre todo en esta época más moderna, cuáles crees tú que son los que más influyen? Mira, esto es muy divertido porque a mí me pasa que a veces llegan personas y me dicen, ¿y si no me siento bien? ¿Y si estoy agotada o me pasa esto? Digo, ok, a ver, ¿cómo te estás alimentando? No sé, como algo cuando puedo. Como me tomé 3 cafés en el día. Ya. ¿Cómo estás durmiendo? No, tengo pésimos hábitos del sueño o higiene del sueño. Dejo el celular y cierro los ojos y me doy 500 vueltas y en realidad al final duermo 3 horas. Y ya. ¿Cómo te estás ejercitando? No, es que no tengo tiempo, así que en realidad no muevo mucho el cuerpo, estoy todo el día sentada. Ok, perfecto. ¿Cómo son tus relaciones interpersonales? Y así. Y vamos haciendo este inventario que te decía al principio. Okay. Y cuando vamos mirando esto, hay un montón de cosas que al final del día es como una ecuación. Decimos igual ansiedad, o igual incomodidad, o igual insatisfacción. Entonces, los hábitos son fundamentales. Ahora es hidratarse. Eso es súper importante. Tomar agua suficiente durante el día. Tener buena higiene del sueño. El descanso es clave. Yo te diría que si tuviesen que elegir uno, el descanso es el más importante. Entonces, ok, quizás empezar a poner las luces tenues cuando voy a hacer la transición hacia el dormir. Dejar el teléfono 1 hora, ya, si no pongo 1 hora, 30 minutos antes. Ok, ¿qué más me ayudará? Me ayudará a tomar alguna infusión que me calma. Me ayudará a prender una vela, algún aroma. Ok, entonces creo este espacio en el que el cuerpo y la mente entienden que estoy preparando el descanso. Cuando pongo mi cabeza sobre la almohada y cierro los ojos, digo, el cuerpo dice, ok, ya me preparé para esto, ya sé a lo que voy. Exacto. Y entonces puede descansar.
ok, el cuerpo, necesito mover el cuerpo. Nadie dice que hay que ir al gimnasio o estar en clases, pero puedo caminar, tal vez, 20 minutos, 30 minutos al día para traer algo de movimiento al cuerpo, que necesita eso, sobre todo si es que estoy en un trabajo en el que mayoritariamente estoy sentada. Entonces, ok, trabajar con eso también. Bueno, mis relaciones interpersonales. ¿A cuántas reuniones o cosas sociales digo que sí cuando en verdad no quiero ir? Ah, ¿cuál Súper es mi relación con importante. el decir que no? ¿Verdad? Ujú. Y entonces, si es que yo no me hidrato, duermo mal, no muevo el cuerpo y después estoy en reuniones donde no quiero estar, esto siento que es como, pienso en una tetera o en una olla a presión, como por alguna parte va a Va a salir, explotar. Ya. por alguna parte. Y después decimos, no sé por qué me siento de esta forma. Entonces, de nuevo, hagamos un inventario de cómo estamos viviendo, que en el fondo el resultado, el igual a, viene de una serie de elementos que se fueron sumando en el día a día. Ujú. ¿Podrías repetir eso para aprender a dormir mejor? ¿O cómo prepararnos para dormir? Que creo que es súper importante. Porque Súper. la mayoría, o sea, yo me incluyo, teléfono, ya me duermo. Aunque a mí no me cuesta dormir, no sé por qué. Yo apago y en 2 minutos estoy dormido. Pero, pero no sé por qué me desconecto. O sea, me duermo casi con el teléfono en la mano. Es terrible. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Aparte de dejarlo 20 metros alejado de la cama. Pero ¿cuáles son los hábitos más recomendables para antes de ir a dormir? Bueno, suerte la tuya, porque, Sí, hasta ahora es suerte. porque algo que no podemos decir todos, diría que crear el espacio. Eh, Siempre les digo, esto es muy personal. Cada Ujú. ser humano tiene un ritmo, como decías tú, te duermes casi que con el teléfono en la mano. Bueno, no todas las personas funcionamos igual, entonces es súper importante escucharnos, conectar con aquello que nos hace bien a nosotros. Yo puedo dar un marco, obviamente, pero lo que a mí me sirve no necesariamente le sirve a otra persona. Ujú. Entonces pensar en, ok, ¿qué pasa si empiezo a poner luces más tenues? ¿Por qué? Porque hay día y hay noche. Ahora nosotros tenemos la luz artificial. La luz artificial confunde un poco a nuestro cuerpo. Entonces, si empiezo a poner las luces más tenues, el cuerpo va a decir, ah, ok, llegó la tarde y viene la noche. Entonces, eso ya empieza a preparar el cuerpo de manera más bioquímica. Después, ¿hay algún tipo de infusión que me calme? ¿Sí? Lavanda, manzanilla, cada uno tendrá ahí su favorita. Y darse el tiempo de preparar eso y tener ese espacio y ese momento. Me imagino que esa Aromaterapia, infusión sin azúcar. sin azúcar, Es sí, que sin azúcar, idealmente. Em, Aromaterapia, Ujú. hay aromas que a veces nos calman, entonces utilizar ese aroma para poder empezar a bajar, em, bueno, el computador ¿Alguna que nos cerrado. recomiendes? La lavanda es como, o Lavanda. sea, a mí no es de mis favoritas, pero sé que por excelencia es de las que sirve mucho. Ujú. Y el magnesio tópico en los pies antes de dormir es milagroso. ¿Cómo se aplica eso? Nunca lo he visto. El magnesio tópico viene en spray. Ah, un Entonces, spray. sí, Perfecto. antes de dormir, en la planta de los pies, si uno quiere, se puede Ujú. hacer un poco de masaje, como para el regaloneo, antes de irse a dormir y ayudar No es también a que el malo. producto, sí, que el producto también pueda entrar al cuerpo. Y el magnesio tópico lo que hace es que ayuda a relajar los músculos. Entonces induce el sueño y podemos tener un sueño mucho más reparador. Súper. ¿Algún caso que se te venga a la mente donde, no sé, todo esto lo que estás hablando, o hayas visto un cambio súper grande en algún, no sé, alguien con que hayas trabajado o algo que hayas leído o algo que hayas visto? O sea, todos tienen cambio, no sé, creo que el cambio lo determinamos nosotros en nuestra sensación, Ujú. pero que creo que la meditación es impresionante cómo empieza a cambiar a las personas. Creo que te podría hablar de mi propia experiencia, Perfecto. porque, porque yo nunca medité, o sea, llevo 5 años ahora y no puedo concebir la vida sin la Ujú. meditación y a veces miro hacia atrás y no sé cómo viví la vida sin haber meditado. Muy interesante, pero hay tantas cosas que tal vez
pasé por alto, no tenía el conocimiento o la conciencia, y que con la práctica empiezan a modificar absolutamente la forma de relacionarte contigo y con el mundo. Entonces, esta práctica de meditación trae tu atención al presente, te ayuda a abrir una ventana hacia tu interior, y en eso comienzas a mirar, en el fondo, cómo piensas, cómo es la forma en que yo interpreto el mundo. Y empiezo a darme cuenta que tal vez mi forma de interpretar el mundo no es la misma de la que la interpreta la persona al lado. Ujú. Y después de eso digo, ay, estas son mis creencias, y por este tipo de creencias yo reaccioné o reacciono de esta forma y no de la otra. ¿Y qué cosas en la vida de estas creencias o forma de ser han sido hábiles y me han permitido tener crecimiento o expansión, y qué otras cosas me han mantenido en un sitio y no me han permitido movilizarme? Y entonces la práctica al final lo que hace es entregarte un mapa, siento, o permitirte entrar a un centro de control y darte cuenta de cómo hay muchos hilos que se están moviendo en tu vida, de los cuales no somos conscientes si es que no nos sentamos en esta quietud. Y entonces la vida antes, pensando en mi propia experiencia, como que pasaba y yo iba como moviéndome por la vida, pero como que la vida me llevaba. En cambio, hoy está esta posibilidad de decir, ok, yo tengo cierto nivel de agencia en la vida que estoy viviendo. Ahora ya hay un juego entre la agencia y el control, pero tengo cierto nivel de agencia en cómo vivo y me relaciono con el mundo. Y eso ha sido un cambio gigante porque, bueno, no están acá, pero creo que hay personas cercanas a mí que sí, que me conocen desde hace mucho tiempo y te dirían, no, la Isi, wow, cambió un montón. Entonces, creo que las personas fuera lo pueden ver con mayor claridad a veces que nosotros mismos. Seguro que sí. Oye, ¿algo que creas que sea súper importante de decirle a la gente que no te haya preguntado? Algo muy importante, que creo que la inversión más grande que podemos hacer es regalarnos tiempo para estar en silencio con nosotros mismos. Ujú. Cuesta, Cuesta, pero necesario. pero cuesta, ¿sabéis por qué cuesta? Porque es atípico. Cuesta porque, esto es algo que también reitero mucho, cuesta porque llevamos, sea la persona que sea, en el fondo, si yo nunca he meditado en 25 años, o en 30 años, o en 40 años, llevo esa cantidad de tiempo sin haber hecho esta práctica. Por lo tanto, mi cuerpo, mi mente, mi alma no son familiares con esa dinámica. Y entonces es algo nuevo. Incorporarlo cuesta. Y así como viví 25 años sin haber hecho esto, me va a tomar cierto tiempo poder acostumbrarme y agarrar el ritmo y empezar a incorporarlo como algo en mi día a día. Pero cuesta hasta que deja de costar. Y luego cuesta un poco de nuevo y deja de costar, y es así, pero siempre es incremental. El tema es que cuando me cuesta, no pare y diga, démosle otra Exacto, oportunidad. seguir. Avanzar de a poco. Oye, ¿algún libro, podcast o algún otro recurso para la gente que quiera aprender un poco más de todo esto? El poder de la hora es el que les digo que lean así como por excelencia si queremos entrar al mundo del mindfulness. Sí, buenísimo libro. O sea, yo, de hecho, audiolibro para mí. Sí, me cuesta un poco leer, así que con los audiolibros camino mucho. Y sí, me sirvió un montón. Oye, muchas gracias por estar acá y compartir todo. ¿Ya? No, a ti por la invitación. No, todo bien. Dale, que estés bien. Cuídate. Igual. Si quieres aprender a calmar tu ansiedad, aquí te dejo un video que nos hizo la Isi con una meditación guiada.